Bienvenidos a la presentación de la unidad 1 de Ilustración Digital 3. Esta unidad se llama Concepto, Contexto y Estilo de Ilustración. ¿Qué temas vamos a tratar en esta unidad? Primero vamos a hablar de cómo identificar los elementos para el proyecto de comunicación visual y luego vamos a aprender cómo plantear estos conceptos escritos y gráficos para generar nuestro proyecto de ilustración. De estos dos temas vamos a hablar a continuación. Sobre nuestro primer tema, el identificar los elementos del proyecto de comunicación visual, ¿de qué se va a tratar esto? Se va a tratar de revisar los componentes de nuestro proyecto de comunicación visual y desde este conocimiento lograr plantear nuestro proyecto de ilustración. Como podemos ver en la gráfica del lado derecho, el proyecto de comunicación visual se compone de 4 elementos. Se compone del concepto, de la técnica, del contexto cultural al cual va dirigido y la investigación de referentes visuales. Cuando nosotros planteamos el proyecto de comunicación visual, tenemos que tener en cuenta, como había dicho primero, qué concepto vamos a manejar, qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y hacia quién va dirigido. Esto se debe pensar de una vez desde el concepto. La técnica es qué tipo de técnica yo voy a usar para generar mis ilustraciones. Lo voy a hacer en software. Si lo voy a hacer en software, lo voy a hacer en pintura digital, o lo voy a hacer mejor en vector, o voy a hacer técnica mixta, o sencillamente decido que lo voy a hacer en análogo y voy a hacerlo pintando, por ejemplo, en acuarela o en óleo y luego lo voy a escanear. ¿Cómo va a ser ese tipo de ilustración? Es muy importante. La técnica me va a determinar mucho cómo se verá visualmente mi proyecto. El contexto cultural. ¿Cuál será el contexto? No va a ser lo mismo que yo haga un proyecto de ilustración para nuestros países a que yo lo haga, por ejemplo, para Norteamérica, o yo lo haga para Europa, o lo haga para Asia. Son contextos muy distintos y tienen variables socioculturales que yo debo evaluar muy bien a la hora de hacer mi proyecto de ilustración. La investigación y referentes visuales consiste en que yo debo reunir una cantidad de información previa relevante sobre el tema que me interesa, luego mirar referentes visuales sobre ese tema que me interesa para lograr una comunicación visual adecuada. Luego debemos ver cuál será nuestro rol como ilustradores en este contexto global del que estábamos hablando antes, teniendo en cuenta que la interpretación de la imagen varía según el lugar del mundo. No es lo mismo un dibujo en un lugar del mundo que en otro. Por ejemplo, si nosotros vemos en Japón el luto, el color que significa luto es el color blanco y en Occidente es el negro. Por eso tenemos que averiguar todo este tipo de interpretaciones para saber cómo va a ser la comunicación visual según el contexto al que vayamos dirigidos.